Hay viajeros del tiempo que intentan dominar el futuro construyendo máquinas imposibles, soñando con motores que rompan la velocidad de la luz o con portales escondidos en laboratorios secretos. Pero casi nadie imagina que el verdadero vehículo para atravesar el tiempo ha estado siempre dentro del ser humano. No está hecho de metal, ni de engranes, ni de circuitos. Está hecho de conciencia. Esta es la historia de un viajero muy diferente, uno que descubrió que el tiempo no se atraviesa con tecnología, sino con la mente, y que el universo entero es más parecido a un vasto paisaje de momentos que a una línea que corre inevitablemente hacia adelante. Desde niño, había algo extraño en su percepción del mundo. No era una habilidad que pudiera explicar con palabras. Era más bien una sensación persistente, como si a veces su mente estuviera ligeramente adelantada respecto a lo que estaba ocurriendo. De vez en cuando le sucedía algo curioso. Sabía lo que iba a pasar unos segundos antes de que sucediera, y no lo hacía como una predicción, como un cálculo lógico, sino como un recuerdo. Era la sensación extraña de recordar algo que aún no había ocurrido. Al principio pensó que era una casualidad, pero esas pequeñas grietas en el tiempo comenzaron a repetirse. Un objeto que de repente caía, una frase que alguien diría, una puerta que se abriría en ese instante. Era como si por un momento su conciencia hubiera visitado ese instante antes de vivirlo. Con el tiempo de los años descubrió algo todavía más inquietante. Cuando su mente se aquietaba profundamente, cuando dejaba de pensar y simplemente observaba, el tiempo parecía perder su rigidez. La sensación era difícil de describir, pero era como si el presente se volviera más ancho, más profundo, como si detrás del instante actual existiera una estructura mucho más grande. No era una línea recta que avanzaba, sino un campo enorme, lleno de momentos coexistiendo. Era como mirar un paisaje desde lo alto de una montaña y comprender que todos los caminos ya están ahí, extendiéndose en todas las direcciones. El descubrimiento decisivo ocurrió una noche en donde estaba en silencio absoluto. Había aprendido a meditar, no buscando iluminarse ni experiencias místicas, sino simplemente para observar su propia mente. Esa noche, sentado frente a una pequeña vela que iluminaba débilmente la habitación, su respiración se volvió lenta y su cuerpo comenzó a desaparecer de su percepción. No estaba dormido, al contrario, se sentía más despierto que nunca. Y fue entonces cuando ocurrió algo impresionante. Su conciencia se expandió y de pronto vio su propia vida como si fuera un mapa. No vio un recuerdo por aquí y otro por allá, sino como un territorio completo. Su infancia ahí estaba, su presente también, y lo más desconcertante era que el futuro también aparecía en ese paisaje. No era una serie de escenas inevitables, sino múltiples caminos extendiéndose hacia adelante, algunos más brillantes, otros más difusos, etc. En ese momento comprendió algo que pocas personas llegan a intuir. El tiempo no estaba fluyendo. El tiempo ya estaba ahí, completito. Durante meses experimentó con ese fenómeno en silencio, aprendiendo a mover su conciencia dentro de ese territorio invisible. Al principio, solamente podía desplazarse unos minutos hacia adelante o hacia atrás, como si su mente explorara pequeñas regiones cercanas del tiempo. Podía sentir una conversación que tendría al día siguiente, o recordar con una intensidad absoluta un momento de su infancia, como una experiencia realmente directa,
Era como si visitara esos momentos, como si su conciencia se desplazara hacia ellos. Pero el descubrimiento más profundo llegó cuando comenzó a explorar el futuro. Ahí comprendió algo que transformó completamente su forma de entender la vida. El futuro no era único, había muchos. Su conciencia podía percibir distintos caminos posibles, diferentes versiones de lo que podría suceder dependiendo de las decisiones que él tomaba en el presente. Era como observar un río que se divide en innumerables corrientes. Cada pensamiento, cada elección, cada pequeña acción inclinaba la trayectoria hacia uno o hacia otro cauce. Entonces comprendió el verdadero secreto del viaje en el tiempo. No se trataba de moverse físicamente entre épocas, como imaginan las historias de ciencia ficción. El verdadero viaje era interior. La conciencia humana tiene la capacidad de desplazarse dentro del campo del tiempo, porque no pertenece completamente a un instante específico. Está anclada al presente, pero puede tocar otras regiones de la realidad temporal. Con los años, esta persona se convirtió en un viajero experto, aunque nadie a su alrededor lo sabía. Caminaba por el mundo como cualquier otra persona, conversaba, trabajaba, reía, pero en silencio. Observaba algo que la mayoría de los seres humanos jamás percibimos: los múltiples caminos del tiempo desplegándose frente a cada decisión. A veces podía sentir con claridad hacia dónde conducía una elección antes de tomarla. Otras veces percibía futuros que se desvanecían lentamente cuando cambiaba una acción aparentemente pequeña. Y sin embargo, después de explorar el pasado y de vislumbrar incontables futuros, llegó a una comprensión que superaba incluso el misterio del viaje temporal. El verdadero poder no estaba en ir hacia atrás para corregir errores, ni en adelantarse para querer controlar lo que vendría. El verdadero poder estaba en despertar completamente en el presente, porque en el presente se encuentra el punto donde todos los tiempos se encuentran. Es el centro desde el cual la conciencia puede moverse hacia cualquier dirección del universo. Y quizá lo más sorprendente de su descubrimiento es que comprendió que él no era único. Esa capacidad no le pertenecía solo a él. Todos los seres humanos tenemos ese potencial dormido. A veces aparece como una intuición, otras veces como la sensación de haber vivido antes un momento que apenas está ocurriendo, o como un presentimiento tan claro que parece un recuerdo del futuro. Son pequeñas grietas en la percepción ordinaria, señales de que la conciencia humana no está limitada por el tiempo de la forma en que creemos. Así, continúa la historia de este viajero que nunca necesitó una máquina para recorrer el tiempo. Un viajero silencioso que descubrió que el universo no es una línea que corre hacia el futuro, sino un vasto océano de momentos coexistiendo, y que la mente humana, cuando aprende a despertar, puede navegar ese océano con la misma naturalidad con la que un ave atraviesa el cielo.